Muchas gracias a Revelab Studio por patrocinar este vídeo. Hey, ¿qué tal mi familia analógica? En el vídeo de hoy me apetece empezar con una anécdota que si no os ha pasado disparando analógico, significa que os va a pasar. Allá va. Había uno. Resulta que hay un rollo dentro, pero no tengo ni pajotera idea de qué puede ser. No sé si es Ektachrome o Kodachrome 200, que es lo que más tengo. Creo que lo voy a disparar a ISO 200 y no sé, por rezarle a los dioses analógicos para que salgan las fotos. No lo sé, estoy ahora completamente descolocado. Para no haceros la historia y el vídeo muy largo, os enseño las fotos con la película misteriosa y luego resolvemos el caso. A la hora de la verdad, ¿qué dices, Pau? Yo el que más tienes. Yo creo que va a ser blanco y negro. ¡No! ¡Era el Homography 800! ¡Qué carajo! Afortunadamente, las fotos salieron gracias a que Revelab Studio tienen un equipazo. No nos vamos a engañar. Ahora sí, con un correte de Kodak Gold 200, era momento de sacar fotos al maravilloso pueblo de Nazaret. Empezando por estos pescadores. La foto no está mal, pero podría mejorar igual habiéndome acercado un poco más y añadiendo más del poste eléctrico para dar más dimensionalidad. Esta, sin embargo, es más de mi estilo, y en formato cuadrado creo que queda guay el dividir el fotograma en dos. De todas formas, hubiera sido más interesante si hubiera habido un cielo más guay. Para ser Kodak Gold, tiene unos tonos muy similares a Portra 400, ¿no os parece? Hay tanta luz que... Después de Nazaret y de camino a Peniche, paramos en Óbidos, un pueblito medieval súper bonito y fotogénico que vale mucho la pena que visitéis. Aunque en esta ubicación llevaba la Fujifilm X-T4 con el 50 mm, no pude evitar sacar la Yashica Mat para sacar unas cuantas fotos. Para la foto a Pau, un retrato. Esta foto sí tiene esa dimensionalidad de la que hablaba en la foto del pescador. Poder un poco más atrás para pillar a alguna persona caminando. Aunque esta foto no me termina de encantar, el destino decidió darme una segunda oportunidad. Durante nuestra estancia en Peniche fuimos al barrio de los pescadores y pude sacar esta foto. Que personalmente me encanta, queda como muy limpia. Y más tarde en el puerto saqué esta otra foto de las dos personas interactuando, que creo que también está chula. Aunque creo que podría haberme acercado un poco más. Pues ya estamos en Sintra, otro pueblo increíble y sacado de una película, con todos sus castillos en medio de un bosque. Opté por sacar esta foto para ponernos en situación, y lo hice de una forma un tanto peculiar. Vas a tener que hacer una cosa y usar el visor, el de deporte, porque como es imposible ahora mismo
poder ver desde aquí. Voy a enfocar hasta el infinito y rezar para que sea lo mejor. Ese es como se hacía antaño para fotografiar deporte con una cámara hace 60 años. Y creo que tuve suerte, porque quedó guay. ¿Verdad que los castillos son una locura? Como os imaginaréis, con esta cola infernal no llegamos a entrar, pero de todas formas saqué un par de fotos de las que estoy muy contento. Estoy esperando a que pasen unas personas que van con un carrito y un bebé para dar un poco de... Cabe destacar lo verde que son estas fotos, al menos comparado con Nazaré, y supongo que es por el reflejo del follaje verde que rodea todo. Esta foto me encanta, y tuve suerte, porque me faltaba un sujeto, y al final apareció este Fiat 500 que con el reflejo en el cristal creo que queda bastante guay. Tras sacar la foto de los dos tortolitos, me fui al otro lado de la plaza y aproveché la perspectiva alta para sacar estas dos fotos. Sin embargo, creo que una combinación de las dos hubiera sido lo ideal. No hay mucho que comentar sobre esta foto, la verdad, salvo que la saqué porque la mujer parecía que irradiaba paz interior. Pues iba a sacar la foto y al final, nada. Aunque no es increíble la foto, al no haber interacción entre las dos personas, digamos que no tiene ese zhuzh que me gusta. Pero de todas formas, fue un buen reto para poner a prueba mis habilidades con la exposición a ojímetro, o soleado 16. Ya de vuelta en Lisboa, y creedme cuando os digo que es Lisboa y no San Francisco. Lo que sucede es que el ingeniero del puente es el mismo. Opté por gastar mis últimas dos fotos en el carrete. Una más estilo street, y otra más tipo retrato ambiental o de paisaje. Pues eso sería todo, familia analógica. Si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros porque habrá más vídeos próximamente. Y si os habéis quedado con ganas de ver más fotos en Lisboa, os recomiendo que veáis este vídeo de aquí. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!